Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach, León de Judá, el Rey de Israel, defensor de Sión, la gloria de tu pueblo, el Rey de la creación, el Rey de la creación. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en esta semana con ustedes transmitiéndoles desde Lima, Perú. El tema para hoy es Levantaos y venid a mí. Estamos en el libro de Tercera Nefi. Estudiaremos los capítulos del 8 al 11, ¿sí?, del libro de Mormón. Otro testamento de nuestro Salvador Jesucristo. Esta clase corresponde desde del lunes 23 de septiembre hasta el 29 de septiembre. Muy bien, entonces damos inicio con una pequeña introducción de acuerdo al manual de Ven Sígueme, levantaos y venid a mí. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo, dijo el Señor. Registrado en Nefi 11, versículo 10. Con esas palabras, el Salvador resucitado se presentó a sí mismo, dando cumplimiento a profecía del libro de Mormón de más de 600 años. El elder Jeffrey R. Holland escribió: esa aparición y esa declaración constituyeron el punto culminante, el momento supremo de toda la historia del libro de Mormón. Eran la manifestación y el decreto que habían dado conocimiento e inspirado a cada profeta nefita. Todos habían hablado de él, cantado sobre él, soñado con él y orado para pedir su aparición. Mas ahora efectivamente estaba allí. Estaba allí con ellos. Era el día de días. Había llegado el Dios que torna toda noche oscura en la luz de la mañana. Veamos un video y luego regreso para el análisis de las Escrituras y estudiar juntos. En torno al año 34 después de Cristo, en América ocurren tormentas, terremotos, incendios e inundaciones que dan testimonio de la crucifixión de Jesucristo en Jerusalén.
¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por aquí! No está bien. Gracias. La profecía de Samuel. ¡Ayuda! No debimos haber echado a los profetas. ¡Padre! ¡Ayúdanos! Ay de este pueblo. Ay de los habitantes de toda la tierra, a menos que se arrepientan. Y he hecho que vengan muchas grandes destrucciones sobre esta tierra y sobre este pueblo, a causa de su iniquidad y sus abominaciones. Oh todos los que habéis sido preservados porque fuisteis más justos que ellos. ¿No os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane? He aquí, soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Y las escrituras concernientes a mi venida se han cumplido. He venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar al mundo del pecado. Por tanto, al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. Por esto os he dado mi vida, y la he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos, y venid a mí, vosotros extremos de la tierra, y sed salvos. Oh pueblo de estas grandes ciudades que han caído, ¿cuántas veces os he juntado, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y os he nutrido? Oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, ¿cuántas veces os juntaré si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón? Gracias sean dadas al Señor Jesucristo. ¿Terminó? Se acabó la oscuridad. Las escrituras se han cumplido. Venid. ¿A dónde? A abundancia.
Llegamos. ¿Cómo es? Es maravillosa. Por fin llegamos. ¿Tenéis lo necesario? ¿Tenéis suficiente comida? ¿Nefi? Amigos, El Señor juzgó prudente preservarnos. Nefi, toda la faz de la tierra ha cambiado. agradezco al Señor que nos salvara la vida. Timoteo, ayuda a nuestros amigos a conseguir ropa limpia y refugio. Ya estáis a salvo. Dios te bendiga. Comen, comenoni. Buscad comida y refugio para esta buena gente. Dios te bendiga. He aquí a mi hijo amado. He aquí a mi hijo amado. He aquí a mi hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo. Y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado. Y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. Con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo.
¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito sea el nombre del más alto Dios! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito sea el nombre del más alto Dios! ¡Hosana! ¡Hosana! ¡Bendito sea el nombre del más alto Dios! Muy bien, estudiaremos hoy día 4 principios o verdades. Jesucristo es la luz del mundo. Vamos a estudiar 3 Nefi, el capítulo 8, 9, 10 y 11, algunos versículos. Antes de la venida del Salvador Jesucristo pasaron algunos desastres naturales. En el versículo 19 dice: y aconteció que cuando cesaron los truenos y los relámpagos y la tormenta y la tempestad y los temblores de la tierra, pues he aquí duraron como unas 3 horas. 3 horas de truenos, relámpagos, tormentas, temblores de tierra, grandes terremotos, como jamás hubo en el planeta, lo hubo acá en el continente americano. Y no sé si lo hubo en Jerusalén, pero sí dice que hubo un gran temblor de tierra que rasgó el velo del templo de Jerusalén. Hay muchas cosas que no se escribieron en esos tiempos, pero algo sí sucedió en América y lo sabemos, que fue escrito por profetas de aquel tiempo. Y algunos dijeron que fue más tiempo. No obstante, todas estas grandes y terribles cosas acontecieron en el espacio de unas 3 horas. He aquí entonces hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Luego de estos desastres naturales, hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. El sol ya no dio su luz, ni la luna, ni las estrellas, que podemos ver más adelante. En el manual de institutos que estudian los jóvenes, sí, que están en instituto, en la página 306, nos habla acerca de estos desastres naturales que testifican de Jesucristo. Dice así: una grande y horrenda tempestad como nunca se había visto en toda la tierra desató una destrucción natural sin antecedentes. Esos desastres naturales fueron señales que dieron testimonio en las Américas de la crucifixión de Jesucristo en Jerusalén. Algunos de los desastres naturales de hoy en día son señales de que se acerca la segunda venida de Jesucristo. El elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles dijo que el aumento de los terremotos grandes es una de las señales de la segunda venida. Las señales de la segunda venida nos rodean y parecen ir aumentando en frecuencia e intensidad. Por ejemplo, en la lista de los terremotos más devastadores que aparecen en el World Almanac del Book of Facts 2004, Almanaque Mundial y Anuario del 2004. Figuran el doble de terremotos en las décadas de 1980 y 1990 que en las 2 décadas anteriores.
También figura un aumento considerable en los primeros años de este siglo. La lista de notables inundaciones, maremotos, huracanes, tifones y ventiscas en todo el mundo muestra aumentos similares en años recientes. El incremento, al compararlo con 50 años atrás, se puede descartar al atribuirlo a los cambios en la forma de rendir los informes, pero el patrón acelerado de los desastres naturales de las últimas décadas es aterrador. Y los que vivimos en estos tiempos somos testigos de ellos. Hablando de nuestro país, en el año 70 yo estaba niño, tendría 5 o 6 años, y pude sentir aquí en Lima, y el terremoto fue en Chimbote. Toda la ciudad de Chimbote fue destruida completamente, salvo se salvaron algunos niños. Por la mano misericordiosa de Dios, que fueron testigos. Hubieron muchos días de tinieblas que nadie podía salvarlo ni recogerlo. El avión no podía aterrizar, ni helicópteros, ni nada. Solo era llanto y dolor y crujir de dientes. Cuando pasaron casi la semana, varios días, cuenta la historia, fueron los rescatistas y solo encontraron un desierto. El terremoto se había tragado a toda la ciudad, a todo el pueblo. Y solo en una loma encontraron algunos niños tristes llorando y desconsolados, a quienes le pudieron salvar o rescatar. Y así ha sucedido terremotos que han destruido muchas ciudades enteras. Vivimos las señales de los últimos tiempos. ¿Sí? Vamos a continuar con el estudio. El versículo 20 dice: y sucedió que hubo densa oscuridad sobre toda la faz de la tierra, de tal manera que los habitantes que no habían caído podían sentir el vapor de tinieblas. ¿Por qué la densa oscuridad y 3 días? Jesucristo, la luz del mundo, en el continente asiático, en Jerusalén, había sido sepultado, muerto y sepultado. La luz del mundo, el Dios que había creado el cielo y la tierra, ya no estaba entre nosotros. Es por eso que hubo una densa oscuridad sobre toda la faz de la tierra. El 21 dice: y no podía haber luz por causa de la oscuridad, ni velas, ni antorchas, ni podía encenderse el fuego con su leña, menudo y bien seca, de modo que no podía haber ninguna luz, se apagaba. Me hace recordar también lo que sucedió varios días de tinieblas, creo también 3 días en Egipto, en una de las plagas. Tinieblas que no podían, un vapor de tinieblas que todo lo apagaba, que todo lo consumía. Hubo un llanto y desesperación en Egipto. Lo hubo también en este continente. Y no se veía luz alguna. Nada de luz. Nada. Ni fuego, ni vislumbre, ni el sol, ni la luna se veía, ni las estrellas, por ser tan densos los vapores de oscuridad
que había sobre la faz de la tierra. No se veía luz alguna. Jesucristo, que es la luz del mundo, yacía en esos momentos en un sepulcro. La tierra comenzó a clamar y a llorar. Aún los astros no dieron su luz. Escondieron su luz. Versículo 23. Y sucedió que duró por el espacio de 3 días. 3 días de tinieblas. Me hace acordar a Egipto. De modo que no se vio ninguna luz, nada de luz. Y hubo grandes lamentaciones. Imagínense que pudiera suceder en estos tiempos. Y que imagino que sucederá la segunda venida del Salvador Jesucristo. Porque es un acontecimiento que nos habla acerca también de la segunda venida del Salvador Jesucristo para nuestros tiempos. Y ahí que debemos estar preparados para todo. Hubo grandes lamentaciones, gritos y llantos continuamente entre todo el pueblo, sí. Grandes fueron los gemidos del pueblo por motivo de las tinieblas y la gran destrucción que les había sobrevenido. 3 días de oscuridad. En el manual leemos lo siguiente. Los 3 días de oscuridad representaban la muerte de Jesucristo, que es la luz y la vida del mundo. Mormón recalcó que los 3 días de oscuridad fueron una señal que se dio al morir el Salvador. Después de escribir el daño causado por la gran tormenta, que duró 3 horas, Mormón documentó la total oscuridad como el cumplimiento de una de las señales. La oscuridad era tan absoluta que no podía haber luz. Durante este lapso de oscuridad, el cuerpo de Jesucristo, la luz del mundo, yacía en el sepulcro. El día de su resurrección, una vez que Cristo hubo vencido la muerte, volvió la luz a las personas de América, lo cual representaba la victoria de Cristo sobre la muerte y la oscuridad. Jesucristo es la luz del mundo. Luz que da vida. Sin Él no hay vida. El Salvador dijo en el versículo 18: Yo soy la luz y la vida del mundo. Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es el Dios de Israel, el creador de esta tierra y mundo sin fin, bajo la dirección de nuestro Padre Celestial. Esto lo encontramos en el capítulo 9 de Tercera de Nefi, versículo 18. Y aconteció que así pasaron los 3 días. Y era la mañana, y se disipó la oscuridad de sobre la faz de la tierra, y cesó la tierra de temblar. Quiere decir que esos 3 días había quizás 3 horas de gran terremoto, como jamás lo ha habido, pero no cesaron los temblores de tierra. Y cesó la tierra de temblar.
y dejaron de hendirse las rocas, y terminaron los espantosos gemidos, y se acabaron todos los sonidos tumultuosos. Grandes ciudades fueron sepultadas bajo tierra. Algunos descendieron debajo del mar. Donde antes había montañas, dejaron de ser montañas y era completamente desierto, una llanura. Y donde eran campos inmensos, rocas y montañas en su lugar. La tierra fue transformada totalmente. Los continentes que podíamos ver antes de ello, realmente no sabemos en qué forma era la tierra. Pero muchas ciudades se hundieron y otras aparecieron también. Así que pasaron los 3 días y se disipó la oscuridad. Esto lo encontramos en Tercera de Nefi, capítulo 10, y vamos a estudiar del 9 al 13. En el versículo 10 dice lo siguiente: y se integró la tierra otra vez, y se afirmó, y cesaron los lamentos, el llanto y los gemidos de los que quedaron vivos. Millones murieron, solo pocos sobrevivieron. Y su lloro se tornó en gozo, y sus lamentaciones en alabanzas y en acción de gracias al Señor Jesucristo su Redentor. ¿Quiénes sobrevivieron? Sobrevivieron los justos o los más justos. Los inicuos fueron destruidos, sepultados, porque habían llegado al colmo de los colmos, a la completa iniquidad. Ahora su lloro se tornó en gozo. Luego del tercer día, cuando salió nuevamente el sol, la luz se dejó ver. Y comenzaron a agradecer al Señor Jesucristo, su Redentor, porque ellos supieron con esas señales que el Señor había resucitado. Versículo 11, y hasta aquí se cumplieron las escrituras que los profetas se habían declarado. Los profetas en el continente americano, que declararon acerca de la venida del Salvador Jesucristo, de su nacimiento, de su ministerio y la venida al continente americano, de su muerte y crucifixión, de su resurrección. Las palabras de los profetas se habían cumplido. Las palabras del profeta Isaías, que se encuentra también en el libro de Mormón. Porque Nefi se gozaba en las palabras de Isaías. Y él nos ayuda a comprender las palabras de Isaías. Y hasta aquí se cumplieron las escrituras. Lo que han dicho los profetas se cumplirá. Ni una sola palabra, ni una sola tilde pasarán. Todas se cumplirán. Versículo 12. Y fue la parte más justa del pueblo la que se salvó. Y fueron los que recibieron a los profetas. ¿Quiénes se salvaron? Aquellos que recibieron a los profetas vivientes. Hoy en esta última dispensación, el Señor Jesucristo ha levantado profetas en la tierra, en preparación para su segunda venida. Si hay muchos que no creen en ello, les invito a preguntar a Dios el Eterno Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo, si estas cosas son verdaderas.
Y fueron los que recibieron a los profetas los que se salvaron. A la segunda venida del Salvador Jesucristo también serán los que recibieron a los profetas los que se salvarán. Quienes se salvarán además, dice, y no los apedrearon. Aquellos que no levantaron la mano ni una piedra contra los profetas. Y fueron los que no habían vertido la sangre de los santos, los que no murieron. Ay de esta tierra, porque los inicuos, los malvados, desaparecerán, morirán, porque el Señor, el Dios justo, la luz del mundo, vendrá, y no podrán soportar su venida, porque vendrá como fuego purificador. Solo se salvarán los más justos, los que son de Cristo, los que recibieron los profetas y les creyeron. Se salvarán todos aquellos que creyeron en las palabras de Jesucristo, creyeron en sus palabras. Si bien es cierto, casi todos los miles de millones en la tierra creen en un Jesucristo. Pero esos muchos millones no le creen a Jesucristo. No creen en sus palabras. Que es muy diferente. Es muy diferente creer que existió, que existe, o que existirá. Es muy diferente a creerle y creer en Él y guardar los mandamientos que Él nos ha dado. Creer en sus palabras. Amarlo y adorarlo. Versículo 3. Y fueron preservados. ¿Quiénes fueron preservados? Los más justos. Los que no apedrearon a los profetas, los que no vertieron sangre de los santos. Y fueron preservados y no fueron hundidos y sepultados en la tierra, ni fueron ahogados en las profundidades del mar, ni fueron quemados por el fuego, ni murieron aplastados bajo algún peso, ni fueron arrebatados por el torbellino, ni fueron dominados por el vapor de humo y de oscuridad. Ellos fueron preservados. Y el capítulo 11, versículo 11 dice lo siguiente. Son palabras del Salvador Jesucristo. Y él dijo, y he aquí, soy la luz y la vida del mundo. Y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado. Y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Viendo una pregunta. Nosotros ¿estamos dispuestos a someternos a la voluntad del Padre? Como lo hizo el Salvador Jesucristo en todas las cosas desde el principio. ¿Estamos dispuestos a someternos a la voluntad del Salvador Jesucristo y seguirle y servirle? ¿Creemos realmente que Jesucristo es la luz del mundo? Si realmente creemos que Jesucristo es la luz del mundo, sigámoslo. Principio que se nos enseña hasta aquí.
Jesucristo cumplió la voluntad del Padre al tomar sobre sí los pecados del mundo. Que nosotros también podamos cumplir la voluntad del Padre en todas las cosas. Jesucristo nos dio el ejemplo. Él cumplió la voluntad del Padre al tomar sobre sí los pecados del mundo, nuestras transgresiones, nuestros dolores, nuestras aflicciones, sus tormentos. Él los tomó. Al respecto, el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo a la pregunta: ¿cómo me puede ayudar el ejemplo de Jesucristo de beber de la amarga copa? El elder dijo: participen de la Santa Cena cada semana y aférrense a las promesas de perfección en la expiación de Jesucristo. Crean en los milagros. He visto suceder muchos de ellos cuando todo otro indicio decía que ya no había esperanza. La esperanza nunca se pierde. Si esos milagros no llegan enseguida, plenamente, o nunca llegan, recuerden el angustiado ejemplo del Salvador. Si la amarga copa no pasa de nosotros, bebámosla y seamos fuertes, confiando en días más felices por delante, que seguro vendrán. Segunda verdad. Jesucristo está ansioso por perdonarnos. Veamos lo que dicen las Escrituras. Estudiaremos 3 Nefi, capítulo 10, versículos del 1 al 6. ¿Sí? Muy bien, dice así. Y he aquí. Aconteció que todos los habitantes de la tierra oyeron estas palabras y fueron testigos de ello. Y después de estas palabras hubo silencio en la tierra por el término de muchas horas. Para poder saber cuáles fueron las palabras que habló el Señor Jesucristo en esos días de tinieblas, porque lo habló muchas veces y ellos pudieron escucharle. Están en el capítulo 9. Les invito a leerlos. Y ellos, los justos, los que se salvaron, fueron testigos de ello. Por ello, esos testigos que sobrevivieron pudieron escribir estas palabras que se encuentran en el libro de Mormón. Y ahí estaba Nefi, también el profeta del Señor, que pudo sobrevivir. Y muchos otros santos, justos y fieles, sobrevivieron. Y fueron testigos de ello. Y se escribieron. Y lo que se ha escrito en el libro no es todo lo que tenemos. Porque el profeta Mormón dijo que no era ni la centésima parte lo que tenemos ahora. ¿Vendrán? Un día sabremos de todos los escritos, sí. Pero todo a su tiempo. Que podamos leer las palabras del libro de Mormón que tenemos ahora y creer. Y cuando estemos preparados y no tengamos dudas de este libro, que son la palabra del Señor Jesucristo y su voluntad, entonces el Señor permitirá
tener los otros, que estoy seguro enviará a su ángel Moroni, para que pueda entregar las planchas y sean traducidas. Versículo 2. Porque tan grande fue el asombro de los del pueblo, que cesaron de lamentarse y gemir por la pérdida de sus parientes que habían perecido. De manera que hubo silencio en toda la tierra por espacio de muchas horas. Y aconteció que llegó de nuevo una voz al pueblo. Y todo el pueblo oyó y dio testimonio de ella, que decía: Oh pueblo de estas grandes ciudades que han caído, que sois descendientes de Jacob, sí, que sois de la casa de Israel. ¿Cuántas veces os he juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y os he nutrido? Y además, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, oh pueblo de la casa de Israel, que habéis caído? Sí, oh pueblo de la casa de Israel, que habitáis en Jerusalén, así como vosotros los que habéis caído. Sí, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos? Y no quisisteis, y ahora mismo viene haciéndolo el Señor. Y muchos no le aceptan. Él viene juntándonos, y muchos no queremos que nos junte. Versículo 6. Oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, ¿cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas? Si os arrepentís y volvéis a mí con íntegro propósito de corazón. Jesucristo está ansioso por perdonarnos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, volver a Él con íntegro propósito de corazón, no de manera egoísta o cínica, o por complacer a alguien, sino de todo corazón, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, e ir bajo sus alas. Como la gallina junto a sus polluelos, lo vemos en el manual de instituto en la página 308. Si alguien lo tiene, puede leerlo junto conmigo. Que dice lo siguiente: la comparación entre una gallina que junta a sus polluelos y el Señor que reúne a su pueblo ofrece algunos conceptos interesantes. La gallina se preocupa por sus polluelos y sacrificaría la vida por protegerlos. Cuando el peligro acecha, junta a sus polluelos bajo el ala para darles protección. De un modo similar, el Señor ama a su pueblo, la casa de Israel. Dio su vida por su pueblo y procura congregarlo para protegerlo y nutrirlo. En muchas oportunidades, sin embargo, Israel ha elegido abandonar al Señor. Al comentar sobre Nefi, tercera Nefi, capítulo 10, versículos del 5 al 6, el presidente Henry B. Eyring de la primera presidencia testificó que el Salvador ayuda a quienes tratan de acudir a Él. Es más de una
en más de una ocasión ha dicho que nos juntaría como la gallina junta sus polluelos bajo las alas. También ha dicho que debemos decidir venir a Él con mansedumbre y con la suficiente fe en Él para arrepentirnos con íntegro propósito de corazón. Una forma de hacerlo es congregarse con los santos de su iglesia. Asistan a las reuniones, aun cuando les parezca difícil. Si tienen la determinación, Él les ayudará a encontrar la fortaleza para hacerlo. Nuestro Señor es misericordioso, muy bondadoso y amoroso. Y Él quiere que vengamos a Él, porque Él está ansioso por perdonarnos. ¿Qué haremos? Nos arrepentiremos y volveremos a Él con íntegro propósito de corazón. Tercera verdad que aprenderemos. Puedo aprender a escuchar y entender la voz de Dios. Por supuesto que sí. Veamos. Estudiaremos Tercer Nefi, capítulo 11, los versículos del 1 al 8. ¿Sí? Y dice el primer versículo. Y aconteció que se hallaba reunida una gran multitud del pueblo de Nefi en los alrededores del templo, que se encontraba en la tierra de abundancia. Y estaban maravillándose y asombrándose entre sí, y mostrándose los unos a los otros el grande y maravilloso cambio que se había verificado. ¿Qué cambios había habido? Grandes tormentas, 3 noches de oscuridad, luego sale a la luz, y antes que salga a la luz en esos días, Dios le acompaña con sus palabras. Si bien es cierto, no podían ver ni verse el uno al otro, porque todo era de tinieblas, y unas tinieblas, como dice, espesas. El Señor les hablaba. Y de ello estaban comentando. Y también estaban conversando acerca de este Jesucristo, de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Ellos sabían de que había llegado el tiempo de la señal de la muerte del Dios de Israel, de Jesucristo. Y estaban conversando acerca de este Jesucristo. Que cuando el Señor venga en su segunda venida, nos encuentre conversando de Jesucristo. Versículo 3. Y aconteció que mientras así conversaban unos con otros, oyeron una voz, como si viniera del cielo, y miraron alrededor, porque no entendieron la voz que oyeron. Y no era una voz áspera ni una voz fuerte, no obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron. Al parecer, hay algunos que no oyeron. Con estas palabras me está diciendo ello. Penetró hasta lo más profundo de los que la oyeron, los que estuvieron preparados, los que comprendían las señales, los que están hablando de Jesucristo. De tal modo que no hubo parte de su cuerpo que no
hiciera estremecer. Sí, le penetró hasta el alma mismo e hizo arder sus corazones de quienes lo esperaban. Y sucedió que de nuevo oyeron la voz y no la entendieron. A veces podemos escuchar la voz del Señor y el mensaje del Señor. El mensaje del Señor a través de los profetas de esta última dispensación. Y no las entendemos. Pero el Señor es misericordioso y nuevamente nos hablará. Al respecto de oyeron una voz, en la página 309, el elder Dallin H. Oaks enseñó que la voz suave que hizo arder sus corazones era más un sentimiento que un sonido. La palabra arda en este pasaje de escritura representa un sentimiento de consuelo y serenidad. El vocablo serenidad significa la cualidad de cordial, gentil y apacible. Así como los nefitas tuvieron que aguzar el oído para escuchar la voz de Dios, el presidente Boyka Packer explicó que tenemos que prestar atención para poder sentir los sutiles susurros del Espíritu. La voz del Espíritu se describe en las Escrituras como una voz que no es ni fuerte ni áspera. No es una voz de trueno ni una voz de un gran ruido tumultuoso, sino que es una voz apacible de perfecta suavidad, cual si hubiese sido un susurro, y que puede penetrar hasta el alma misma y hacer arder los corazones. ¿Recuerdan que Elías el profeta descubrió que la voz del Señor no se encontraba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino que era una voz apacible y delicada? El Espíritu no atrae nuestra atención por medio de gritos ni de sacudidas bruscas. Por el contrario, nos susurra, nos acaricia tan tiernamente que si nos encontramos demasiado enfrascados en nuestras preocupaciones, quizás no lo percibamos en absoluto. Con razón nos fue revelada la palabra de sabiduría, ya que ¿cómo podría el borracho o el adicto sentir una voz así? En algunas ocasiones solo nos presionará con la firmeza necesaria para que le pongamos atención, pero la mayoría de las veces, si no le hacemos caso a esa suave impresión, el espíritu se alejará. El espíritu se alejará. Si no le hacemos caso a esa suave impresión. Así que puedo aprender a escuchar y entender la voz de Dios. Versículo 5. Y nuevamente por tercera vez oyeron la voz. Y aguzaron, afinaron el oído para escucharlo. Cuando algunas veces nosotros oímos algo, no oímos, prestamos atención y tratamos de escuchar y a veces nos agarramos hasta el oído. Aguzamos el oído para escucharlo. Y tenían la vista fija en dirección del sonido. El sonido que venía del cielo. Y miraban atentamente hacia el cielo, de donde venía el sonido.
Y he aquí la tercera vez entendieron la voz que oyeron y les dijo, ya la tercera vez. He aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A él oíd. ¿Quién está hablando aquí? El Padre Celestial. ¿A quién está presentando? A su Hijo Jesucristo. ¿Y qué dijo? ¿Qué debían hacer los que le estaban escuchando en esos precisos momentos? Dijo que era su Hijo amado, en quien se complacía, en quien había glorificado su nombre. Y dijo, a él oíd. ¿A quién debemos oír o escuchar? Al Señor Jesucristo, al Hijo amado de nuestro Padre Celestial. Versículo 8. Y aconteció que al entender, dirigieron la vista hacia el cielo otra vez. Y aquí vieron a un hombre que descendía del cielo. Y estaba vestido con una túnica blanca. Y descendió y se puso en medio de ellos. Y los ojos de toda la multitud se fijaron en él. Y no se atrevieron a abrir la boca. Ni siquiera el uno al otro. Y no sabían lo que significaba, porque suponían que era un ángel que se les había aparecido. Al respecto del versículo anterior, cuando el Padre Celestial dice de su Hijo, he aquí mi Hijo amado, en el manual en la página 310, el presidente Ratas Benzo habló sobre la inusual experiencia de escuchar la voz del Padre Celestial. Cuán pocos son aquellos que en toda la historia del mundo han oído la voz real de Dios el Padre dirigirse a ellos. Cuando las personas dirigieron la vista hacia las alturas, vieron a un hombre que descendía del cielo y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió y se puso en medio de ellos. Ante sus ojos apareció un ser glorioso y resucitado, un miembro de la Trinidad, el creador de incontables mundos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Puedo aprender a escuchar y entender la voz de Dios, porque el Señor quiere hablarnos. Y sigamos el consejo del Padre Celestial. Debemos oír a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Prestarle atención. Muy bien. Hasta aquí hemos aprendido acerca de cómo podemos aprender a escuchar y entender la voz de Dios. Cuarta verdad. Jesucristo me invita a obtener un testimonio personal de Él. Veamos la invitación. En el versículo 14 del mismo capítulo 11, tercer Nefi, dice lo siguiente. El Salvador Jesucristo ya se había presentado y luego les dice, porque todos se habían puesto de rodillas ante Él. Y les dice, levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado, y para que también palpéis
las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que soy el Dios de Israel y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. ¿Cuál fue el propósito? De invitarnos y de invitarles a aquellos santos. El propósito es tocar, que lo palparan, que lo vieran. Era que tuvieran un testimonio, para que verdaderamente sepan que Él era el Dios de Israel, el Dios de toda la tierra, y que Él había sido muerto por los pecados del mundo y que había resucitado. Y de esta forma nos invita a obtener un testimonio personal de Él. Este pueblo que Él esperaba, pudieron tocarle. Y Él quiso que lo tocaran, para que tuvieran un testimonio verdadero de Jesucristo. Este pueblo luego vivió 200 años en absoluta rectitud. Luego de pasar los 200 años, algunos comenzaron a desobedecer, en especial quizás los que no habían nacido. Y ya en el año 300, 400, se volvieron completamente inicuos. Versículo 15. Y aconteció que los de la multitud se adelantaron, fueron a él y metieron las manos en su costado y palparon las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y esto hicieron yendo uno por uno, alrededor de 2.600 santos sobrevivientes. Uno por uno, hasta que todos hubieron llegado. Qué paciencia tiene nuestro Salvador Jesucristo con nosotros. Él quiso que tuvieran un testimonio de Él, que era real, que sus ojos no le estaban engañando, que no era una visión, sino que Él era el Dios de Israel. Ellos le vieron bajar de los cielos, resplandor, y luego, para que pudieran soportar su presencia, se transfiguró en un hombre como nosotros, que solo puede hacer un Dios. Y permitió que le tocaran. Y es más, si de repente a alguien le tocaba una sola, no, hijo, ven, mete tus manos en mi costado. Ven, ve, palpa mis pies, que fui crucificado en Jerusalén por tus hermanos. Pero he vencido. He vencido la muerte. Y ustedes son testigos de que verdaderamente yo he resucitado, porque me estáis tocando y saben perfectamente que no soy un ángel ni un fantasma, sino el Dios de Israel. Y supieron con certeza y dieron testimonio de que era Él, de quien habían escrito los profetas que había de venir. Se cumplieron las palabras de los profetas. Se cumplieron las palabras escritas en las Escrituras. Principio que hemos aprendido
amados hermanos y hermanas. Jesucristo es la luz del mundo. Jesucristo está ansioso por perdonarnos. Puedo aprender a escuchar y entender la voz de Dios. Les invito a examinarlo con profundidad. Estos versículos que hemos estudiado. Y según nos guía el Espíritu Santo, poder marcar en nuestras escrituras lo que el Espíritu nos está enseñando. Y el último principio y verdad que hemos aprendido, Jesucristo me invita a obtener un testimonio personal de Él. Sé que Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor del mundo. Y Él es misericordioso y bondadoso, y muy paciente con nosotros. Levantaos y venid a Él, amados hermanos y hermanas. Que podamos levantarnos, salir del hoyo más profundo que podamos encontrarnos, salir de la oscuridad a la luz verdadera y perfecta, Jesucristo, la luz del mundo. Él dio su vida por ti, por mí, por todos nosotros, para que podamos ser felices en esta tierra de probación. Que podamos levantarnos y venir a Él con íntegro propósito de corazón, porque Él está deseoso de perdonarnos, de perdonar nuestros pecados. Sé de estas cosas. Sé que Jesucristo vino a las Américas. Yo lo sé. Y lo sé por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me lo hizo saber. Sé que Jesucristo pisó este continente americano. Sé que muchos santos lo vieron, palparon sus manos y sus pies. Y de seguro que entre esos santos están mis tatarabuelos o tatarabuelas. Y un día ellos me dirán al verlos que realmente el Salvador vino a ellos. Y yo sé que vino a ellos. Testifico que el libro de Mormón es otro testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Testifico que nuestro Padre Celestial habla y nos ha invitado a que vengamos a su Hijo amado, Jesucristo. El Padre Celestial también quiere hablarnos. Si verdaderamente son pocos los que escucharon su voz, pero doy testimonio que el Padre Celestial vive y que su Hijo Jesucristo vive. Testifico de ello con todo mi corazón, en el nombre santo y sagrado de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas. Gracias por su tiempo, por estudiar junto conmigo. Estoy aprendiendo junto con ustedes.
sé que el Espíritu Santo les ha hablado de cosas que no he dicho y que no se he escuchado hoy mediante en este canal. Sé que el Salvador Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, les ha hablado. Es la pregunta: ¿qué han escuchado de lo que no se ha dicho? Que oigamos esa voz y pongamos a práctica lo que hemos escuchado. Shalom, hermanos, que la paz del Señor esté con todos nosotros, que nos bendiga. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos bendiga a todos nosotros. Amén. Shalom, hermanos, shalom. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.